Buenos días, doctora Patricia Cumbe. Nosotros somos mi compañera Nicole Arteaga y mi persona Katy Lor, quien vamos a exponer tres casos clínicos de complejo entérico en desarrollo o engorde en cerdos. El primer caso clínico es la disentería porcina en un cebadero. Como introducción, tenemos que la disentería porcina es una enfermedad causada principalmente por la especie Brachyspira hydrocenteriae. Se trata de una espiroqueta beta-hemolítica de distribución mundial que produce una diarrea de mucosas hemorrágica grave en animales de cebo, originando la pérdida de condición corporal, retraso en el crecimiento y empeoramiento de los índices productivos, además de incremento de la mortalidad, lo que conlleva pérdidas económicas en la producción. Además que puede llegar hasta la granja mediante la introducción de animales infectados, subclínicos o en periodo de incubación, vehículos contaminados o vectores biológicos como roedores, aves o insectos. Y una vez que este entra a la granja, la bacteria es muy complicada de eliminar y requiere de actuaciones protocolizadas. Por eso, las medidas principales a adoptar a la bioseguridad para evitar la entrada de la gente en la granja. En caso de que este ya esté presente en la explotación, se hace preciso llegar a un correcto diagnóstico y los tratamientos farmacológicos solo sirven de ayuda parcialmente en caso de brote. La descripción del caso clínico. El cebadero, el problema se encuentra en la zona norte de Aragón, en un área de elevada densidad ganadera en la provincia de Huesca. Cuenta con dos naves de construcción, 1000 plazas de cada una y separadas por una distancia de 5 metros, entre ellas y con un vallado perimetral que engloba ambas. Los animales que aquí se encuentran son de diferentes edades y provienen de tres orígenes diferentes, entre sí sanitariamente reconocidos, como los dos primeros lotes de 700 y 600 animales entran a mediados de diciembre de 2019 y el tercer lote de 700 animales una semana más tarde. Vienen vacunados de la granja de madre frente a circovirus porcino tipo 2 y micoplasma hiponeumoniae y se vacunan frente a actinobacillus, pleuropneumoniae y el virus de la enfermedad Aujevski, al llegar al cebadero con una vacunación a las 3 semanas. Hacia finales de enero de 2020, el trabajador de la granja informa sobre la aparición de las diarreas y la presencia de animales con un retraso en el crecimiento marcado y reporta que se ven muchos animales apáticos y tienen mucho pelo. La mortalidad en las crianzas anteriores ha sido inferior al 2% en todos los casos y no se conoce historial de patología digestiva anterior relacionada al cebo. Como signos clínicos se presenta el principal problema, que es el retraso en el crecimiento de un amplio número de animales en los corrales de ambas naves y la diarrea generalizada en un 30% en las cuadras de ambas naves. Se llama el aspecto generalizado y heterogeneidad en el tamaño de los animales. La mayoría están apáticos y presentan hirsutismo. Inicialmente se puede observar diarrea con presencia de moco junto con diarrea pastosa en 30% de los corrales de la nave 1 y 25% en la nave 2. Se toman muestras y se vigilan los animales. Todos los afectados reciben un tratamiento inyectable con lecomicina. Pasados unos días, algunos animales recibirán y el número de corrales afectados va aumentando hasta llegar a un 40% en ambas naves. Y la mayoría de animales de estos corrales presentan apatía, letargia y aspecto algo deshidratado, marcándose la columna vertebral y diarrea mucosa, que aparecen en ocasiones como diarrea mucohemorrágica. En el diagnóstico diferencial aparecieron algunos casos de meningitis que se resuelven con un tratamiento de anticomisantes, así como los animales con amoxicilina que van quedando enmaciados y retrasados a pesar de recibir el tratamiento, con procesos que cursen con diarrea en sebo, como se aprecia en la tabla 1, como disentería porcina, espiroquetosis intestinal, ileitis, salmonelosis, diarrea epidémica porcina o gastroenteritis transmisible porcina. En el diagnóstico de laboratorio se procedió a realizar las muestras y se recogió un pool de heces para realizar un cultivo microbiológico con antibiograma y determinación por PCR a tiempo real de Brachyspira hydrocenteriae, Lawsonia intracelularis, Clostridio prerifrengis y Salmonella entérica y el virus de la riadea epidémica porcina. En los resultados del cultivo se ofreció crecimiento masivo de Brachyspira hydrocenteriae y la PCR a tiempo real realizada sobre las muestras de heces reveló un positivo para la Brachyspiria y negativo para el resto de los agentes analizados. Con un valor tan bajo y la clínica observada en los animales, así como por la forma de presentación de la enfermedad, el caso puede atribuirse a la Brachyspiria, el agente etiológico de la difteria porcina. Como resolución, el tratamiento y medidas a aplicar en el cebadero estuvieron orientadas al tratamiento de los animales y se optó por utilizar una combinación de lincomicina y espitomicina inyectable intramuscular para los animales que presentaban diarrea y deshidratación. Al terminar este tratamiento, habían casos redicivantes de diarrea y la prevalencia de las diarreas aumentó, por lo que se procedió a inyectar otra intramuscularmente tiamulina para estos animales. En cuanto al manejo, el ganadero continuó separando como hacía habitualmente los animales enfermos a unos corrales a los lazaretos a la enfermería para mantenerlos separados del resto y poder realizar más cómodamente la administración de los medicamentos. Se llevó un registro adecuado de todas las visitas veterinarias y de personal de la explotación y de mantenimiento de los camiones de pienso y recogida de cadáveres y etcétera. A futuras rotaciones en cebadero se propuso realizar exhaustiva limpieza e inspección y sobre la modificación de la dieta se redujo un nivel de la proteína a de un 15 a 14,3% y se añadió posteriormente un aditivo de origen vegetal en el pienso para mejorar la regeneración intestinal. Como conclusión, el agente entró al cebadero por causas todavía desconocidas al día de hoy, aunque podría estar estrechamente relacionado con el aumento de densidad ganadera en la zona en los años posteriores a la construcción de cebadero. En el caso particular de Brachyspira, la bioseguridad cobra una importancia enorme para evitar la presencia de esta gente en la granja. Precisa de un control exhaustivo y de la utilización de antibióticos como resultados que no son completamente satisfactorios para el veterinario ganadero. La consecuencia de la disentería porcina en este cebadero fueron una serie de graves pérdidas económicas difíciles de controlar a pesar de todos los tratamientos aplicados y la instauración de las medidas. Estas pérdidas estuvieron asociadas no tanto en aumento de mortalidad, sino a reducciones en los índices técnicos de producción y un incremento en la estancia de cebadero.
Por ello, es preciso enfocarse en realizar una adecuada limpieza y desinfección de las instalaciones, sobre todo en las fosas de los purines, y respetar un periodo de vacío sanitario de al menos una semana de duración para poder llegar a controlar el problema en el sebo. A continuación, mi compañero. Brote de diarreas en postdestete en el este de Europa. Este es mi tema. Como introducción tenemos que en la granja de este caso pertenece un gran integrador y está situada en las planicies agrícolas romanas. Las granjas de madre se llenaron con más de 10.000 primerizas de una empresa genética inglesa. Estas cerdas tenían el 20% de genética, por lo que presentaban un temperamento y un comportamiento maternal excelente. En los últimos 5 años se realizó la expansión y adquiriéndolo más de 2.000 madres de una empresa genética alemana. Estos animales tenían un crecimiento y una conversión mejor, pero eran más excitables y agresivas. Las cerdas y las primerizas reciben vacunas comerciales contra el Ehrlichia coli, y la granja está integrada con una gran fabricante de piensos y un gran matadero, por lo que la gestión tiene como una configuración de múltiples capas. Desde la fábrica de los piensos se decidió implementar algunas de las recomendaciones europeas sobre activos del pienso, por lo que recientemente se produjeron la dosis del óxido del zinc del pienso de iniciación al menos de 200 ppm. Como sistema de destete del cebo, los lechones se destetan tanto en las primerizas como en las madres en 24 días. La gran dimensión de esta exploración hace de cada transmisión recibida en 2.000 lechones semanales y cada sitio se localiza en un área aislada a más de 20 kilómetros de otras granjas. En la aparición de este caso, los gerentes del área de transmisión de los sitios de destete cebo tienen serios problemas de diarreas en los últimos lotes, por lo que ha puesto un grupo de técnicos veterinarios a trabajar en equipo. Dando una vuelta por las transmisiones se realiza una inspección de la calefacción, sanidad y ventilación y de las fábricas de mortalidad de cada corral y las totales para establecer la mortalidad de cada sección. Se lleva al equipo a los corrales afectados donde pueden observar la presencia de diarreas. Como necropsia se recogieron muestras de esta diarreas corrales afectando el destete y la necropsiaron a unos cuantos lechones con diarrea severa. Se observaron asas intestinales congestionadas y dilatadas con contenido acuoso. Se enviaron al laboratorio algunas muestras frescas y heces de intestinos. El diagnóstico diferencial en esta fase, incluyendo el Ehrlichia coli, la salmonella, la PCB y la Lactonia y el rotavirus. Algunos días después se recibieron los resultados. En estas conversaciones con el laboratorio se confirmó que el cultivo de las muestras intestinales en la sangre y agar muestras de crecimientos de grandes colonias y puras de California. Como análisis de resultados, los signos clínicos, necropsias y resultados laboratoriales sugieren que el Ehrlichia coli externo toxigénico ha colonizado el intestino de muchos lechones justo después del destete, causando las típicas alteraciones celulares y diarreas acuosas y amarillas. La vacuna antígeno fimbrial del Ehrlichia coli utilizada en cerdas primiparasalas promociona una inmunidad contra el ETEC con lechones neonatos, pero no protege a partir del destete. Es decir, que en estos lechones dejan de consumir anticuerpos maternales. El óxido del zinc tiene una acción específica antibacteriana al dañar la membrana bacteriana y permitir la salida del contenido, que sin embargo las recientes iniciativas legislativas europeas destinadas al cuidado del medio ambiente han limitado su uso general, limitando su uso a algunas granjas. Las medidas tomadas del tratamiento, la granja empezó a utilizar antibióticos indicados por el antibiograma en pienso y en agua en la transición para limitar las pérdidas de mortalidades y de producción. Se utilizó sulfato de neomicina administrado oralmente al 100 ppm, que es partes por millón, en algunos brotes en poca incidencia de recuperación clínica. Se han hecho algunos progresos hacia las vacunas efectivas contra los problemas de destete. Al administrarlo, los lechones se unen a las células intestinales y activas. La respuesta del animal en los anticuerpos se multiplican rápidamente y previenen la colonización de las bacterias patógenas en el intestino. Como conclusión, la granja de este caso, la reproducción del óxido de zinc por debajo de los niveles efectivos, comportó rápidamente la aparición de las infecciones clínicas por la Ehrlichia coli en enterotoxigénica. Los signos clínicos de algunos de estos brotes sugieren que habían cepas de Ehrlichia coli enterotoxigénicas positivas o verotoxinas y en algunas de las naves. En las cepas de Ehrlichia coli y Escherichia coli, enterotoxigénico son un organismo frecuente que se considera incrustado en la mayoría de las granjas de cerdos, presumiblemente en los corrales, pasillos y purines. Esta naturaleza integrada explica su presencia constante en los brotes y cuando no se toman las medidas adecuadas.
El siguiente caso es la enteritis debida a la Ausonia intracelularis. Como introducción, el presente caso localizado en una explotación de ciclo cerrado con 300 madres ubicada en una zona de Francia con baja densidad porcina trata de una contaminación por la Ausonia intracelularis a mitad de la fase de engorde. El ganadero solicita una visita al veterinario tras observar durante los últimos 6 meses un aumento del índice de mortalidad en los cerdos de engorde. Por otro lado, cada vez se observa un número mayor de cerdos delgados y pálidos a mitad de la fase de engorde. El caso aparece en una explotación de ciclo cerrado con 300 madres situadas en Francia y en una zona con baja densidad porcina. Los animales se manejan en 3 bandas cada 7 semanas y al destete se realizan a los 28 días de vida. La reposición se realiza mediante la compra de primerizas a las 7 semanas de gestación. De total de animales, un 70% engordan en la misma explotación y el 30% en un sitio exterior. Y la alimentación se compra. La visita a la explotación, tras la llamada del ganadero al veterinario, visita la explotación, si bien los síntomas parecen estar localizados en los animales de engorde, se decide visitar toda la explotación. Las reproductoras no se observa ningún problema en particular. Y en la lactación, las cerdas tienen partos normales, una duración normal, ausencia de congestión, comportamiento normal. Y en los lechones, camadas homogéneas, ausencia de diarrea. Los resultados de la banda se encuentran en la media de la explotación. En el postdestetes, el nivel de pérdidas es relativamente elevado, de 2,5% en los últimos 6 meses, y se corresponde esencialmente a problemas digestivos tipo diarreas grises. Esta sensibilidad digestiva en postdestete se observa desde hace tiempo en la explotación y es más fuerte en el invierno. Es importante el número de animales con necrosis en las orejas, en los lechones. Y en el engorde, el estudio de los resultados, el índice de pérdidas aumenta de forma importante durante los últimos 6 meses, siendo la media del 8%. En la profilaxis realizada, pues el plan vacunal de las cerdas y las primerizas contra el parvovirus, el mal rojo, las diarreas neonatales, en los lechones contra micoplasma, 2 inyecciones durante la primera y cuarta semana de vida. Y en antibioprofilaxis, pues el alimento de la primera edad distribuido en postdestete entre los 28 y 42 días de vida se suplementa con colistina y clortetraciclina. En los signos clínicos, al inicio del engorde, los lotes son homogéneos y no se constata presencia de cerdos retrasados. En la mitad del engorde, los lotes son muy heterogéneos y hay un 15% de animales delgados y pálidos y parecen febriles con diarreas crónicas. Y estos mismos síntomas se observan en los de engorde. El ganadero indica al veterinario que los adelgazamientos son muy importantes y que generalmente esto obliga a sacrificar a gran parte de los cerdos. En el final del corte, que son animales mayores a 80 kilogramos, aunque sean cerdos retrasados, pero según el ganadero, en esta fase no hay adelgazamiento. Y por otro lado, se constata un número importante de muertes súbitas, 15% de las pérdidas y afectan a los animales en buen estado. A continuación, mi compañero. Como resultados de la autopsia realizada en los cerdos delgados aproximadamente de 50 kilos en la misma explotación. Este cerdo necropsiado presenta pues lesiones de enteritis no específicas que no permiten realizar un diagnóstico preciso. Se decide tomar 7 muestras de sangre al inicio del engorde en animales de aproximadamente 13 semanas de vida que no tengan síntomas de adelgazamiento con objetivo de realizar un perfil para la axonia. Junto al ganadero que se decide tomar nuevas muestras de sangre de la banda de 3 semanas después de la aparición de los síntomas. Resultados de los análisis y diagnóstico. La segunda serie tomada de la muestra se realiza 2 meses más tarde en animales de 20 semanas de vida. El método serológico utilizando es la inmunofluorescencia indirecta, que los análisis seriológicos permiten fechar la seroconversión entre 13 a 20 semanas de vida y permite suponer que la mayor parte de los lechones se infectan a mitad de la fase de engorde, en momento en el que aparecen los signos clínicos. En su diagnóstico, el diagnóstico veterinario es con contaminación de la Axonia intracelularis a mitad de la fase de engorde y un diagnóstico diferencial en relación al diagnóstico de laboratorio y el método serológico utilizados en largo, pero eficaz y permite obtener un diagnóstico preciso. Como tratamiento, en medidas médicas, dada la gravedad de síntomas, se decidió realizar un protocolo de tratamiento a base de antibióticos en toda la explotación. La duración del protocolo se establece en 6 meses y en lactación, el tratamiento de todas las cerdas durante 21 días con pienso con suplemento de 200 ppm de licomicina. En maternidad se distribuye 3 kilos de pienso para gestantes y la ración se completará con pienso de lactación y se suplementará con tilosina. En primerizas durante 7 días con 20 miligramos de tilosina. En el postdestete engorde, tratamiento también con tilosina de 15 miligramos por kilogramos durante 7 días en 3 semanas después del traslado de los animales de engorde. En caso de animales que no procedan a cerdas tratadas en estos tratamientos, se realiza durante aproximadamente 10 semanas. Como tratamiento también tenemos la desinfección, que doble desinfección de las salas del postdestete y engorde durante 4 meses. La desinfectación entre las bandas del postdestete engorde se realiza correctamente mediante la utilización de un detergente seguido de un desinfectante homologado. Como conclusión, el ganadero optó por la utilización de antibióticos en lugar de la vacunación debido a la disposición de este en aquel momento. Este tipo de protocolo es eficaz, si bien muestra que tiene sus límites y es muy probable que actualmente se optara por la solución vacunal y ya disponente.
disponible. Los signos clínicos observados en este caso son parecidos a los diagnósticos del síndrome del desmedro y se hace muy difícil clínicamente de diferenciarlos. Cabe destacar que en el presente de estos casos los adelgazamientos eran menos importantes que por los que se observan que las muertes súbitas se daban al final del engorde. Por contra, el veterinario no tiene respuestas a la presencia de la necrosis en las orejas de los lechones destetados, aparece en el mismo momento y tampoco se sabe si es necesario relacionarlas con las patologías observadas en el engorde.